manera menos desagradable. Por lo mismo, tengo que empezar con una frase que aprendí de mi pololo, está por allá. Esta presentación va a ser corta pero intensa. Van a ser los 2 minutitos más empeñosos que van a tener en este debate. Y espero que me comprendan si tengo que cortarla en algún momento. Bueno, nosotros y nosotras, la sociedad canónigo Meneses, conformada por diversos y excéntricos pajarracos, nos otorgamos libremente esta moción. Esta sociedad no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. ¿Saben qué? La verdad no me gusta mucho esta moción. Encuentro que no está hecha con el sentimiento correcto. Porque una moción hecha con amor es un post de la Cami Requena o de la AMU y dándole garantía académica a las 3 de la tarde. Pero una moción hecha con rabia es el presidente David Quintana llamándome a la 1 de la mañana obligándome a participar en esto como cuota de género. A mí me avisaron antes de ayer que tenía que hacer esto. O sea, me amenazaron, me dijeron que si no estaba de acuerdo me iban a mandar un venezolano en tren de Aragua a remenarme el carnet y me iba a poder votar en el plebiscito. Bueno, así que tuve 3 días para preparar esto. Pero ustedes pueden pensar que es poco, pero la verdad es que yo tuve derechos judaicos. Mentira. Pero entonces aprendí algunas cosas de mi curso de Derecho Judaico. El primer día me metí a mi cueva, el segundo no me levanté. Me dormí. Pero el tercer día me levanté y me puse a estudiar. Mi familia no lo podía creer, nadie lo podía creer. Pero me salvaron unos apuntes que encontré por ahí. Todavía me queda algo, aquí, acá lo tengo. Dice, Palestina malo, Israel bueno. Israel, el pueblo de Dios. Era al revés. Ya, no me acuerdo, pero no sé cómo soy y fue un milagro. La moción que propongo probar emana de la férrea convicción de que la vida está llena de contradicciones y estas contradicciones hay que disfrutarlas y al final del día son necesarias para sobrevivir y sobrellevar nuestra propia existencia. Extrañamos el verano en invierno, extrañamos la calma en la tempestad, extrañamos el metro después de quemarlo, extrañamos el gobierno de Sebastián Piñera para echarle la culpa de todo lo que nos pasa. Esto es muy propio de nuestra tradición de Occidente, donde nos acostumbramos a que haya un Mesías que cargue con nuestra cruz y con nuestros pecados. Así es como estas incoherencias a veces nos sobrepasan. Nos gusta ver las calles sin toldos azules, pero nos quejamos cuando el tío del sushi no está en la entrada al almuerzo. Por eso, aunque no estoy muy de acuerdo con lo que pienso, me dedico a formar un mundo mejor todos los días, día a día. Entonces, por ejemplo, yo compro mi ropa en Chain, le saco la etiqueta con el llamado auxilio del niño de Somalia y estoy lista para irme al asado vegano con mi curso de ambiente. Bueno, yo les quiero contar que yo estoy además buscando trabajo, me encuentro en esa etapa, estoy postulando al estudio Cas Pinochet, no sé si lo conocen. Y ahí ya no puedo decir que mi ramo favorito es el derecho indígena. Ahí tuve que decir que los pelados con lentes que escriben constituciones eran mejores del 80 y ahora. Así que en este acto voy a proceder a lanzar mi campaña como consejera de Derecho Económico. Yo estoy en contra de todas las prohibiciones, a todas, excepto de una, de la Universidad Andrés Bello. Bueno, yo propongo ir personalmente con mi plaquita de sheriff, ir a la Universidad Andrés Bello y lo voy a mandar, voy a rescatar a Andrés Bello y lo voy a mandar a donde siempre he tenido que estar, en Venezuela. La gente de esta facultad está pidiendo mano dura, está pidiendo perseguir a las lacras que destruyen el derecho. Esto es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Yo, personalmente, tomo este trabajo sucio, pero necesario. Mandaré una carta al decano de Derecho de la UNAP para decirle que nos deje entrar a la hora de almuerzo para comer en los food trucks. Yo desde que vi el Joker, como pensé que Santiago era ciudad gótica, pero nunca pensé que íbamos a tener un sheriff en vez de Batman. Y ya todo esto cacharon que en el Congreso van a hacer un test de droga, como ya lo sortearon y todo.
No, aquí se nos presenta otra contradicción, que es una contradicción muy importante, que es, nosotros queremos tener una sociedad libre de narcotráfico, pero no nos conviene acabar con toda la droga del país, porque si queremos seguir teniendo a un Renato Garín o a un Stingo más o menos estable y controlable, necesitamos quedarnos por lo menos con un dealer. Bueno, y estos son los costos que tenemos que asumir. Bueno, yo creo que sería bueno también que hiciéramos un test de drogas en la facultad, porque creo que es la única forma en la que voy a poder egresar, para que así me den los ramos, porque yo estoy segura que la mitad de la escuela soy cortina. Entonces, y así al fin voy a poder tener los 6 ramos que me faltan para egresar. En esta mesa también deberíamos hacer una pruebita, un test antidroga, ¿están de acuerdo? Yo los traje, yo los puedo sacar ahora. Quiero confesar mi consumo porque libremente he tomado la decisión y siempre he estado a favor de la legalización de la marihuana. Muchas gracias. Bueno, es que yo creo que por lo menos alguno de nosotros tendrá que salir limpio, ¿no? Ah, no, pero usted renunció. Entonces ya ninguno tiene que salir limpio. Se terminó su periodo. No es como el decano anterior, ¿verdad? Tampoco me va a hacer que mi hijo. Renuncia a mi hijo. Mis legítimos contradictores, acá presentes, allá presentes, podrán decir que hay que ser coherente en esta vida, hay que mirar, por ejemplo, a la pajarona que tengo a mi lado, la señorita Aparici, princesa del helipuerto, se hace llamar. Ella reniega de su apellido, porque aunque no lo crean, esta no es la franja del rechazo. Esta no es la franja del rechazo. No, señores, esta mesa no es la mesa de Juan Herrera, aunque va a parecerlo. Donde en esta casa somos todos de la UNI, todos de la Universidad de Chile, aunque Rivera diga lo contrario. Pero a lo que voy es que esta pajarona aquí presente se contradice. Ella antes hablaba de ser una drogadicta cazadora de sad boys. Y pasó de eso ahora a hacerle campaña al rechazo, con un pololo demasiado como fenotípicamente parecido a ella. Enrique, levanta la mano, quiero que aprecien que es rubio. ¿Cómo se va a parecer a mí? Eso era todo, gracias. Fenotípicamente, ¿cierto? Perdón, tenemos la tecnología suficiente para dar vuelta a la cámara y que Enrique pueda mirar allá al frente. El igualito, como dice. Bueno, fenotípica es, ¿cierto? Fenotípicamente. Esa es la palabra. Espero que no se haya notado mi ingreso especial. Bueno, si es que esto no es estar de acuerdo con lo que uno piensa, no sé qué es. Yo me imagino, quiero preguntarle algo al señor rector. Como, ahora que usted está libre, tiene un poco más de tiempo libre, ¿qué va a hacer? ¿Va a tomar un curso de yoga, macramé? ¿Tiene alguna actividad planeada? Yo imagino que debe tener un buen finiquito y un par de aranceles. Entonces, pero no sé si tiene... Yo tengo aquí una tarjeta. ¿Quiere tomar nota? No. Por el contrario. No. Bueno, pero si lo tuviera, o si es que alguno está interesado en invertir, yo tengo aquí una tarjeta, es mi tarjeta, se las puedo pasar a quien esté disponible, y entonces ustedes me avisan, me mandan un mensaje, y yo les explico cómo multiplicar su inversión. Tarjeta por medio del Bitcoin, que algunos dicen estafas piramidales, mentira. Bueno, volviendo al tema, estar de acuerdo con lo que uno piensa puede ser muy peligroso. Como el gobierno decidió que tiene que estar de acuerdo con lo que piensa, y ellos cometerán todo el intervencionismo electoral que sea necesario para demostrarlo. Y bueno, si algo sale mal, se tendrán que disculpar, porque los guía el sentimiento correcto, el amor por Irina Caramanos, y el amor por la pasta base. Oye, menos mal Giorgio ya no era diputado, porque no tiene pelo. Mi papá tiene una teoría igual, como mi papá dice que todo esto de la Constitución, la revuelta social, la campaña Boric, el gobierno, todo esto, yo digo, papá, todo esto es un plan de Camila Vallejos,
para que al final nunca les quitaran lo que les da la isquia antes de salir a dar declaraciones, como no quedaran sin consumo. Mi papá era taxista en algún momento. Después de ponerse la primera dosis, él piensa que Elon Musk llenó a todos los Uber con espías iraníes pagados por Maduro para destruir Chile. Y yo le dije, oye, papá, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, es que lo vi en el YouTube con el Aparici. Pero uno igual quiere a la familia siempre, o sea, aunque ¿cuántos de ustedes no están chatos ya de explicarle a su abuela que con la nueva constitución no le van a expropiar su vivienda social de dictadura? ¿O no? Pero no hacen entender a alguien que vive en 20 metros cuadrados, pues. Por eso yo igual me alegro de volver a la presencialidad. Dios inventó las clases para no ver a la familia. Bueno, porque la vida en realidad solo es soportable si aceptamos que en lo más profundo de nuestro corazón no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que pensamos. Que no está de más que yo, que soy profundamente atea, me ponga a rezar cuando hay un terremoto o un temblor de 3 para arriba. O que mi tío haya salido de la cárcel evangélico. Pero al final del día lo importante es no andar diciendo tonteras, no andar diciendo que los carabineros son autónomos, o después de querer quemarlos, ya, pero bueno, esos son ya problemas que exceden nuestras manos. Muchas gracias. Se le acaba la potestad de cancelar la matrícula y se suben al piano al tiro. O sea, perdón, tengo derecho a réplica. Yo no me acogí porque considero que no es estético salir con un montón de plata y no lo hice. Y por tanto eso me deja como una persona honesta, y en el caso de Chile y nuestros valores actuales, uno tiene 2 posibilidades: o queda como sinvergüenza o queda como idiota, y yo no tuve ningún problema en optar por lo segundo sin lugar a dudas. Además que con ese sueldo, ¿quién necesita finiquito? Así que, muy bien, tengo que decir... Pero ¿podrías decir algo del sueldo de los rectores de las otras universidades y el sueldo de los decanos, por favor? ¿Ya? Cuando estudiamos la UNAM, no. O sea, bueno, antes de seguir tocando cuerdas sensibles, aparentemente, voy a dejar para for the record, digamos, que se me olvidó apretar grabar al comienzo. Entonces, ustedes todos tienen que pensar, tienen que imaginarse, y si alguien les pregunta, tienen que testificar que yo hice una intervención genial al comienzo, ¿ya? No voy a repetir el tema del cable antes. Perdón, no quiero seguir interrumpiendo, pero este señor les mintió cuando dijo que no tenía campanilla, o sería un fenómeno, o el primer caso de una economía que yo conozco injustificada totalmente. O sea, por favor, yo soy médico y usted tiene una campanilla, a menos que se la haya extirpado por alguna razón. aprenda a usarla, señor. Muy bien, muy bien. El señor Francisco Rivera Aguirre ahora va a hablar en contra de la proposición. Thank you, Mr. President. Primero que nada, como corresponde en una sala de la mejor universidad ubicada entre las calles Bellavista y Santa María, voy a saludar a los presentes, en particular al presidente de esta sociedad, a mis queridas amigas y contertulias Trinidad y Josefina, y al más flamante nuevo miembro de la esforzada clase media chilena, el señor rector Enio Vivaldi. Y bueno, como David les anticipara, a mí me han traído esta tarde-noche ya para argumentar en contra de la proposición de que la sociedad o esta sociedad tiene que estar en contra de lo que piensa. Y como yo presumo que todos quienes están acá son personas bastante suspicaces e inteligentes, podrán notar rápidamente que argumentar en este sentido implicaría que yo tenga que empezar a hablar en negativo, lo que, a no ser que ustedes tengan una disonancia cognitiva como el señor presidente y consideren divertido este esquizofrénico acto de hablarle a un pájaro que dice que hay objeciones no negativas o lo que fuere, es bastante complicado y
particularmente complejo. Y es por eso que yo tomé la decisión, luego de mucho tiempo, de estudiar esta proposición, aproximadamente entre las 2 de la mañana de ayer y hoy, cuando me avisaron que tenía que estar acá, una profunda lectura de la doctrina permanente a lo que este tema respecta. Tomé la decisión de rechazar la proposición, tomé la decisión de rechazar esta propuesta, como estoy seguro que hace Trinidad a mi lado, como estoy seguro también que lo hacen varios de los que están acá, y de hecho se me apuran un poco, como también creo que lo hace en la intimidad de la urna o en la intimidad de la noche el señor rector y, bueno, quizá alguna que otra sucesora también. Sin duda los que están acá con un iPhone no me cabe la menor duda. Pero bueno, entonces yo, al igual que las personas más confiables que tiene para ofrecer a nuestro país a la vida pública, como son Matías Walker y Jimena Rincón, he tomado la decisión de ponerme a disposición de las reformas necesarias y vengo con una nueva propuesta, y para efecto entonces de la claridad en la exposición que voy a proceder a hacer, que no es netamente un cambio cosmético, como diría cierto profesor de esta facultad, voy a referirme únicamente a la moción de que la sociedad sí tiene que estar de acuerdo con lo que piensa, ¿no? Y al que no le gusta el cambio que acabo de hacer, está cordialmente invitado a conversar conmigo afuera de este lugar, y yo felizmente le indicaré mi número de cuenta en la FIFA para que presente el reclamo respectivo. Cuidado que es del Colo, así que... Nadie es del Colo acá. Perdón. Esa intervención clasista, procedo a continuar mi argumentación. Debatir si la sociedad tiene o no que estar de acuerdo con lo que piensa se remite al final a una única cuestión capital, que es el valor de la consecuencia, ¿no? Y cuando hablo de consecuencia, no me refiero a consecuencias, no me refiero a lo que les pasó cuando tenían 15 años y le dejaron el auto a su madre lleno de Inca Kola mezclado con vodka. Me refiero a si una o uno va a mantenerse firme, ¿no?, a los ideales que pretende expresar o dice cuando menos expresar. Y para ello voy a servirme de un ejemplo nacional, quizá alguno de ustedes lo ha escuchado hablar de él, es un personaje más o menos oscuro de la historia nacional. Estoy hablando de Salvador Allende. Y esto juro que no es una excusa para hacer un chiste sobre que estoy en la Concerte, no, de verdad tiene sentido el argumento. Y tiene sentido porque si ustedes le preguntan a cualquier persona del espectro político, sea de derecha o sea de izquierda, luego de la respectiva discusión, de la elegía o del fenestramiento póstumo que su tío curado, dependiendo de izquierda o derecha, hagan el asado respectivo, probablemente va a concluir lo mismo. Oye, no, si el weón era un misógino, era medio era burgués, curado, tomaba harto whisky, pero era consecuente. Siempre van a estar de acuerdo con eso, probablemente el militante de izquierda en la terraza del Baco ya no va a decir que era un hombre de otra época, no va a decir esto, pero también va a estar de acuerdo con que era un tipo consecuente, ¿no? ¿Y por qué el ejemplo es útil, no? Porque si podemos encontrar a personas tan disímiles estando de acuerdo de que la consecuencia es algo importante respecto de un tipo que lo último que hizo antes de morir fue pegarse un tiro, yo creo que es algo que podemos nosotros estar de acuerdo que es bueno para la sociedad completa, ¿no? Y en ese mismo sentido, creo que es útil que nosotros nos refiramos a nuestro caso local, ¿no? Esta sana doctrina que acabo de delinear no es útil únicamente para quienes son carne de estatua, sino que también para quienes, como usted o como nosotros, son humildes albañiles del derecho o asiduos del onanismo intelectual. Y por eso es que voy a hacer un ejemplo que es común, atingente a la escuela, y que me han recomendado decir que cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Así que les pido a todas y todos ustedes que piensen en el caso de Pepito. Le vamos a llamar Pepito o Pepita, como ustedes quieran, ¿no? Pepito, al igual que probablemente varios de nosotros, llegó a la escuela en primer año con una sensibilidad más o menos progre, protestó contra Bachelet, pero en el fondo estaba de acuerdo con la gratuidad, no entendía muy bien lo que era ser de izquierda, pero el tipo sabía que era progresista, ¿no? Hizo amigos, se metió en política, asistió a círculos de deconstrucción a altas horas de la noche en departamentos en el centro, postuló y después quedó como ayudante de filosofía de la moral. En definitiva, al tipo hizo un muy buen primer año de universidad. Y entonces, después de terminados los exámenes o lo que fuere, Pepito va con sus amigas y amigos de la escuela a tomarse una cerveza para celebrar el término del año, ¿no? Muy probablemente a un antro con olor a orines y con cerveza caliente, como los que avecindan nuestra facultad,
Y luego entonces de hacer argumentaciones y disquisiciones acerca del capitalismo tardío, de la sociedad del espectáculo, ambos conceptos que en realidad únicamente conoce porque el profesor del que es ayudante mencionó luego de haberse tomado 4 botellas de whisky, va a concluir que la gesta heroica del pueblo chileno se tiene que radicalizar y que no puede quedar como quedó, ¿no? Luego de hacer su argumentación, va a pedir la cuenta, y va a pagar o bien con la tarjeta de crédito adicional de su madre, o bien con el billete naranja que muy cómodamente le va a haber probado a su papá en la mañana para los gastos de la tarde, y se va a retirar. Pepito va a seguir su vida, ¿no? Va a llegar a 3er año, va a aprobar procesal, va a aprobar civil, se enfrentará con un par de compañeros en discusiones sumamente relevantes acerca de la libertad de los presos políticos de la revuelta, y se va a dar cuenta que ahora puede trabajar y puede procurar. Entonces, una tarde cualquiera, Pepito se va a despertar en su casa ubicada en Villanorte, y se va a dar cuenta que en realidad despertarse a las 3 de la tarde y quedar desocupado en verdad no era tan simpático como había sido hasta antes. Es decir, oye, flaco, ¿sabes que en verdad podría trabajar? Voy a cumplir la promesa que le hice a mis compañeros y mis compañeras en la primera clase de introducción al derecho con un profesor de cuyo apellido no quiero acordarme, y voy a poner a disposición del proletariado mis conocimientos. Voy a poner los conocimientos que he adquirido a la clase trabajadora. Entonces, lógicamente, Pepito va a empezar a buscar un voluntariado en alguna organización de derechos humanos, en algún voluntariado ecologista, lo que fuere. Probablemente lo van a llamar porque es un sujeto comprometido con las causas más nobles de este país, ¿no? Y del mundo, y se va a dar cuenta luego de tener 2 o 3 entrevistas o lo que sea, que en realidad trabajar a cambio de un chop y un churrasco vegano no es tan entretenido como parecía, y por tanto va a decidir, agachando el moño y con probablemente profunda tristeza, que tiene que buscar trabajo en los temidos estudios de Sanhattan, ¿no? Donde trabajan sus profesores de Derecho Civil, de Derecho Comercial, probablemente participó en la FUNA uno u otro de ellos, pero ahora humildemente va a mandar el currículum. Total, los viejos no se saben el nombre de nadie. Y como ya mencionamos, Pepito le va bien, así que muy probablemente va a ser un flamante y revolucionario procurador de Derecho Corporativo en Isidora Goyenechea. Entonces Pepito va a ganar un sueldo de mierda, va a tener que soportar tratos que están expresamente prohibidos por el Código del Trabajo, pero en definitiva él está feliz porque trabaja 10 horas al día y recibe una módica suma y pone a su disposición, pone sus conocimientos en ejercicio. Va a terminar el año, le va a seguir yendo bien, es difícil que le vaya mal cuando vive en Pedro Valdivia Norte y en el trabajo, pero bueno, va a seguir aprobando con 7, va a seguir encontrando con sus compañeros que se quejan de que tienen 2 pruebas al mismo día, son unos mediocres, y va a salir a tomarse una cerveza nuevamente con sus amigos, si es que todavía los tiene, y van a nuevamente conversar sobre política nacional. Y ahora las opiniones de Pepito van a haber fluctuado un poco. Él todavía va a seguir estimando que es importante continuar en la causa de la liberación de los presos de la revuelta y los presos políticos mapuches, ¿no? Nos ha vendido el sistema. Pero está dispuesto a aceptar que tenemos que entrar a picar un poco, que hay que ver bien, porque en realidad habían algunos que estaban puro delinquiendo, que habían algunos que estaban saqueando, que en realidad quizás romperle el kiosco a la señora de 80 años no era un acto revolucionario. Pero todavía está dispuesto a discutir que tiene que haber una ley de amnistía, ¿no? Y ahora la cuenta ya no la va a pagar con la tarjeta adicional, sino que con su flamante cuenta corriente, el Banco Vice, recién abierto, como probablemente con su primer sueldo, ¿no? Y bueno, y sobre su colectivo político probablemente ya no existe, se quebró luego de que lo echaran por algún problemilla, ¿no? Que se solucionan por debajo. Bueno, Pepito va a seguir su vida, va a egresar, si es que le dan los ramos, va a aprobar su examen de grado, o no lo hará, de hecho uno podría sostener que no lo haga algo mejor inclusive. Si lo aprueba va a ser abogado, si no lo aprueba va a ser presidente de algún país perdido en el culo del mundo, pero en definitiva, asumiendo que lo aprueba, va a ser abogado. Va a seguir trabajando en este estudio de apellido con nombre y apellido incomprobable, probablemente judío en Sanhattan, y va a recibir un sueldo acorde a mercado, digamos, bueno, para que vamos a hablar de dinero, no es un poco feo. Y ahora nuevamente se va a reunir a fin de año con sus amigos, ya no en un antro con olor a orines, sino que probablemente en el club de golf,
y sus posturas políticas se van a ver radicalizado de nuevo, pero ahora en el otro sentido. Pepito ya no cree que haya que darle libertad a los presos de la revuelta, Pepito cree que eran todos unos delincuentes, Pepito cree que eran unos drogadictos, es más, Pepito ya ni siquiera cree en un sistema nacional de educación, un sistema nacional de salud. ¿Por qué le tengo que dar a un montón de zánganos que con los que yo compartía en el patio, que pasaban fumando marihuana, que pasaban tomando whisky barato en actividades de mierda? Les tengo que dar mi sueldo. No, si yo me lo he ganado todo con mi propio esfuerzo y trabajo y dedicación. Yo soy solo cuarta generación universitaria. La cuenta, después de alguna discusión, independiente de si haya tenido amigo o no, si fue solo y miserable, la va a pagar ya no con una tarjeta de débito recién abierta, sino que muy probablemente con su flamante Black Card, que le acaban de conferir, dado su sueldo acorde a mercado. Con eso termina su historia, y ustedes muy lógicamente podrían, en un primer instinto, pensar que yo me volví loco o que quizá me pasé un poco con las copas de vino, porque pareciera que la historia que estoy contando lo único que hace es sabotear mi propio argumento. Y la verdad es que esto no es así. Para ello les planteo la siguiente pregunta. ¿Pepito era un tipo consecuente? Y la respuesta es a todas luces que sí. Pepito era un tipo consecuente porque siempre fue consecuente con la única cuestión que importa en la vida y a la única cuestión a la que le tenemos que hacer caso. La vocecita que nos dice antes de dormir las cuestiones que necesitamos para conciliar el sueño. No, si en verdad la revuelta en verdad no estaba tan bien, no tenía cómo ganar. No, si en verdad los chalecos de lana no te quedaban tan bien. Si en verdad el Balticapo caliente nunca fue mejor que tomarte una Cosman Pro Bayo. Si en verdad esos amigos que vivían allá, esos amigos con los que tenía ahí en primer año vivían harto lejos, mejor júntate con los que viven al lado de la casa. Estas y otras cosas probablemente son las que escucha Pepito, que se las dice a su vocecita antes de dormir, y es a esa voz a la única a la que se le debe prestar algún grado de conciencia y fidelidad. Allí radica el secreto de la plenitud, y es por eso que él está siendo consecuente con lo que piensa, ¿no? Obviamente no todas las personas son así y eso es bastante triste. Piensen en algún ejemplo de alguien que no sea consecuente y pretenda seguir actuando de la manera en lo que, contrariando lo que piensa, y probablemente van a ver en el espectáculo una persona bastante lamentable. Si no se les ocurre a nadie, los invito a pensar en cualquier ex militante del Partido Comunista que ahora milita en la derecha. No hay nada más lamentable o triste que ver a un converso. ¿Han visto a alguien más esquizofrénico que uno de ellos? Probablemente no. Les recuerdo, disculpa de uno de ellos, que hayamos tenido que ver a Ignacio Briones, el único político que tiene el dudoso honor de tener menos carisma que una clase de derecho administrativo, pilotando una excavadora. Y eso es culpa de gente conversa. Lo mismo también podemos decir cuando hablamos de nuestra vida amorosa. Siempre es muy relevante ser fiel a la voz que tenemos en nuestra cabeza porque es la única que nos va a permitir dormir por la noche. Y a quienes sostengan la tesis contraria, les invito a hacer un pequeño ejercicio. Quienes hayan estado acá y hayan tenido alguna vez alguna relación fallida, les pido que, en la medida en que eso no sea particularmente traumático, piensen en cómo eran en los últimos meses antes del inexorable quiebre, su vida en la intimidad cuando lo que se realiza no se está de acuerdo con lo que se piensa. Muy probablemente decir que hayan pingüinos en la cama se queda corto. Y ya para finalizar, quisiera permitirme hacer un ejercicio que aprendí en alguna de las múltiples sesiones virtuales del sucesor del canónigo. Terminar con una cita de una obra de ciencia política, algo que la hayan leído, es bastante compleja, no está traducida, pero de todas maneras quizá alguno la conoce. Me voy a permitir sacar el libro un segundo. Ahora es Harry Potter 1 y la piedra filosofal, de una autora que el progresismo me ha prohibido referirme. Así que... Pero como en esta sociedad creemos en separar la obra del artista, vamos a proceder con la cita. No es posible que una persona se duche 2 veces en el mismo río. Arturo Dalton. Las personas cambiamos siempre, y entonces si queremos construir una sociedad mejor y más justa y todas esas pajas mentales que se hacen los candidatos cuando les piden el voto en el patio o a través de Instagram, es la única manera de que realmente seamos honestos y construyamos una sociedad mejor. He dicho, señor presidente.
Muchas gracias. Yo quiero en especial agradecer a Francisco su valentía al exponernos esa nota autobiográfica tan extensa. Y a continuación tengo el honor realmente de dejarlos con el más humilde, el sucesor del canónigo Meneses, don Ennio Vivaldi Béjar. Hola. Muchas gracias, un privilegio. Realmente las cosas que disfruté en la rectoría fue poder presenciar, participar en vuestro debate, y un privilegio inmerecido, es como esas cosas que nunca se alcanzan, dice un tango, poder estar aquí hoy día. No, a ver, en primer lugar, claramente aquí hay una voluntad de vincular este dicho de Casellas, al cual me voy a referir extensamente, con la situación que vive el país hoy día. Entonces quiero aclarar de que yo no voy a caer en esa trampa, yo no voy a decir nada por motivos que sería muy largo de explicar, pero no puedo decir nada que pueda ser interpretado remotamente como una prueba, rechazo, apruebo, rechazo, la apruebo, ¿ya? Sino que voy a usted algo que tiene un valor de mercado bastante alto, por lo demás, pero que ustedes van a recibir gratis hoy día, que es una clase de medicina, ¿ya? No, se va a avanzar bien, sí, eso lo dijo Rossini, hay dos tipos de música, la entretenida y la aburrida, y eso valió para todos. Una clase de medicina también puede ser muy, muy entretenida. Pero lo que quería decir sí es que esto podría malinterpretarse también, el mundo malinterpreta todo, como que yo soy un reduccionista o que yo soy un de, qué sé yo, Augusto Conte, círculo de bien, no, nada de eso. No, después podemos ir a algún bar decente, la posible, y conversar, no sé, la crítica razón práctica, la fenomenología del espíritu, entre todo un pico sour, un par de... Pero ahora vamos a hablar en serio, digamos, vamos a hablar carnap y todo lo demás, y vamos a hablar de ciertas bases para que ustedes vean que hay una base objetiva en el conocimiento y en la realidad. Hacer medicina, desde el punto de vista que no va a haber alguna cosa. O sea, si para usted es un sacrificio enorme escuchar la clase, realmente pueden llamada gratis. Pero en todo caso, lo último que quería sí aclarar, además de esta prescindencia de cualquiera cuestión que no puedo explicar, quiero también dejar muy en claro, a propósito del positivismo, de que cuando era joven, pocas personas me resultaron más repulsivas en la literatura como personaje literario que este señor que usa Voltaire brillantemente para burlarse de los positivistas y que es el profesor Pangón. Para quien todo es para mejor, porque todo es progreso, siempre vamos progresando, siempre vamos para adelante, siempre. Y yo pensaba que el Pangón un terremoto destruyó Lisboa, fantástico, vamos a construir ahora la ciudad más. Y yo considero que este tipo Pangón era el ser más despreciable que había generado jamás la literatura o la vida, hasta que en el ejercicio del cargo del rector de la Universidad de Chile rápidamente descubrí que no me quedaba otra cosa que todo lo que pasara a mi alrededor tenía que encontrarlo fantástico para mejores, te quitaron el presupuesto, te hicieron un pedazo del hospital, no me quedaba otra cosa que asumir ese rol en propiedad. Bueno, ahora viene la clase muy rápidamente. Va a ser, en el fondo, después de toda la medicina entretenida, créanme. Exactamente. Pero sí, siempre pueden hacerlo. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces aquí estamos, ya aquí tienen algunas formas de visualizar también posiciones antagónicas. Muy bien, ya. Parto con una cita de un poema, eso siempre es bonito, la mia disperazione cuando non mi trovo in armonía, Ungaretti, que viene un poema muy lindo que se llama, de Giuseppe Ungaretti, que se llama I fiumi. Y lo primero que es burdo decir esto, que es una interpretación muy forzada de Darwin, que siempre las generaciones siguientes son superiores a las anteriores.
Pero en el caso por lo menos de mi situación personal, perdone que duda, sin lugar a duda que mi hijo es mucho mejor médico que yo, ¿entiendes? Entonces, eso me permite citarlo, ya porque me mandó un WhatsApp, como yo le iba a fregar, le iba a molestar la vida llamándolo a comer conmigo, cosas por el estilo, para conversar de estas cosas psicológicas, psiquiátricas, entonces para quedar bien, ya terminamos almorzando igual, pero no quiso hablar de esto. Pero me mandó este WhatsApp traído, dice: no estar de acuerdo con lo que pensamos es lo que nos da esperanza para el camino hacia la reflexión y el cambio psíquico que esta contiene. Está bien escrito esto, ¿eh? No existe una unicidad de pensamiento en la mente, sino varios que pueden o no ser contradictorios. Si estar de acuerdo con lo que se piensa significa actuar en consecuencia con lo pensado, se desconocería totalmente el espacio a la reflexión. Aquel que piensa en el suicidio no tendría otra conducta aceptable más que el suicidio. Dentro de nosotros, en cada momento, habitan varios aspectos de uno mismo. Esto me recuerda Sostiene Pereira, que es un libro maravilloso, si lo quieren leer. Cada uno es una voz, pensamiento, algunas de esas voces son cognoscibles y otras no. No tenemos por qué estar de acuerdo con lo que pensamos, a lo que sí podemos aspirar es hacerlo más consciente de esas voces y poder reflexionar cuáles valen o no la pena convertir en palabras y o actos. Yo creo que esto es una refutación. No quiero usar adverbios grandilocuentes, pero yo diría que para lo que acabamos de escuchar recientemente, yo creo que un adjetivo del tipo aplastante podría decir, se entendería la idea. Ya está. Vamos a cito ahora una psicóloga, Constanza Michelson, que en el Congreso Futuro 2019 se refirió a este tema, afirma que entre los elementos que nos unen y nos separan del resto de la especie, la conciencia o la racionalidad es un rasgo sobrevalorado. Cuando existe, habría que agregar, ¿ya? Pero está bien, ya. Ejemplificó con la frase del exfutbolista Carlos Caselli, ¿ya? Bueno, todo esto es una trampa que yo entiendo que no han entendido aquí para que hablemos del plebiscito a raíz de lo de Caselli y las contradicciones, pero yo no voy a caer de insisto en esa trampa. ¿Ya? Ahora, los más inteligentes de ustedes van a percibir que muchas de las cosas que yo voy a estar diciendo hoy día tienen que ver con la política chilena, pero por favor, no me denuncien. ¿Ya? No solamente la Contraloría. ¿Ya? Ok, entonces afirmó que no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso y aseguró Michelson que estas palabras son lo más humano del mundo. ¿Qué otra especie podría decir algo así? Cuestionó para luego citar al historiador israelí Yuval Noah Harari, quien advirtió que con la influencia de la inteligencia artificial y la biotecnología podríamos estar intervenidos en nuestra propia biología en el sentir. Es decir, lo que podría pasar hoy es que los ciudadanos podríamos pensar que nuestros propios pensamientos son nuestros, pero no serían nuestros. Harari hace un llamado a desconfiar de lo que pensamos. Para Michelson, en ese sentido, estas son palabras de Michelson, de Constanza, Harari está con Caselli y los dos confían del sujeto cartesiano. Fantástico. O sea, Harari dice entre Descartes y Caselli, Caselli. Ese que uno aprende en el colegio, pienso, luego existo. Bueno, parece que los que ambos plantean que uno podría hacer una torsión de esa frase y decir, somos donde no pensamos. Bueno, eso sí que creo que sería una ofensa para cualquier chileno que yo entrara a desarrollar esa idea un poquito más. Ya. Voy a decir algunas cosas muy rápido, sí, porque esto no tiene mucho que ver con el tema, pero es fundamental para que aquilaten esto. Primero, esto es un estudio que hicieron unos franceses en Australia con aborígenes que jamás habían sido expuestos a ninguna cosa cultural de otro lugar que no fuera la endógena, la propia. Y descubrieron que todas las emociones, cuando con un intérprete les contaban historias, todas las impresiones, las respuestas emocionales del rostro bonito, eso, son idénticas al resto de la humanidad. En otras palabras, aquí no hay nada aprendido. Uno se ríe, llora, lo que sea, en función de una formación genética que tenemos. Esto también es muy bonito para ustedes como señores abogados, ¿ya? Que es la risa verdadera y la risa fingida, ¿ya? Y es por lo siguiente, la risa verdadera se genera en el sistema límbico del cerebro que es responsable de las emociones. Y ahí se maneja la musculatura que es responsable de la risa verdadera. La otra risa es forzada y se genera en la corteza frontal, como se ponían todos los movimientos voluntarios que hacemos. La risa no es voluntaria, etc. Cuando es fingido, ya tiene un origen y un mecanismo distinto. Entonces, la sonrisa verdadera ya ocupa una cantidad de músculos por lo más infinitamente mayor a la sonrisa falsa. La sonrisa falsa es un poco del tipo, oye, así que estás pololeando con mi ex, qué bueno, que lo pasan re bien.
Entonces, ahora viene la parte bonita y es la parte en la cual les voy a explicar la resonancia nuclear magnética. ¿Ya? Y que esto es resonancia nuclear magnética en 10 segundos, que es menos de lo que habitualmente toma el desarrollo del concepto, pero y es básicamente que según uno puede distinguir entre la oximoglobina y la desoximoglobina en función de la resonancia magnética que ejercen, y con eso uno puede saber si hay más o menos flujo sanguíneo y si hay más o menos actividad en un área del cerebro. Y esto que tienen al lado sí que es precioso, pues. Ustedes tienen un cerebro en oscuridad, mandan un flash de luz y, como ustedes recordarán de la enseñanza media, ahí están los geniculados laterales, que son el relevo talámico y ahí tienen ya la corteza occipital visual. Precioso. Creo que tenemos distintas funciones de estética, Domenio, discúlpeme. Sí. No, pues perdona, eso es lo me decía, oye, unas células cancerosas preciosas, eso suele decir muy a menudo, y por supuesto que nadie va a estar de acuerdo con eso. Si aplican eso, por ejemplo, entonces ustedes tienen, estos tienen más de 40 años, ¿ya? ¿Dónde se enciende, por así decirlo, el cerebro cuando uno mira palabras, corteza visual, cuando uno escucha palabras, corteza auditiva, cuando uno habla, la corteza de Broca, y cuando uno piensa en palabras mucho más generalizadas? Esto fue portada del Scientific American hace bastante tiempo. Ahí tienen, por ejemplo, qué ocurre en el REM, y uno ve que áreas se encienden cuando uno está soñando, y esperablemente, básicamente hay áreas que se encienden y que se apagan. Perdón, disculpe, no dije una cosa muy importante. Todo esto consiste, lo dije con lo de la luz, pero no lo enfaticé, uno tiene un estado basal. Y después del estado basal, cómo está cada área del cerebro, la compara con cuando está en la otra cosa. Entonces, uno tiene, por ejemplo, el cerebro cuando está en sueño REM o en vigilia, y después lo compara con cuando está en REM. ¿Qué se enciende y qué se apaga? En síntesis, algo que se enciende muchísimo tiene que ver con las emociones, por eso que los sueños tienen tan cargadas de emociones. Algo que se apaga mucho es la corteza prefrontal, que es donde está el razonamiento lógico, y por eso que los sueños son tan absurdos, o suelen serlo. Ya. Y aquí tengo una ejemplificación muy bonita. Se toman parejas de respuesta galvánica prueba entre la imagen de la pareja de la cual está enamorada o enamorada de amiga o amigo, las 4 posibilidades son igualmente válidas, y primero seleccionan a individuos que tienen una respuesta galvánica muy intensa cuando ven a la enamorada en comparación con cuando ven a la amiga, ¿ya? Que son las que están aquí con asterisco, ¿ya? Porque con negro está cuando están viendo a la enamorada y con gris está cuando están viendo a la amiga. Entonces selecciona a este tipo, tiene una tremenda respuesta diferencial. Dicho sea de paso, en los casos 12, 13 y 15, ya uno debería cuidarse de los amigos también. Pero esa es otra historia en la cual no nos vamos a meter, ¿ya? Y ahí tienen entonces ínsula media, cingulado anterior y otra. Yo no soy responsable de la nomenclatura que le pusieron otra gente a las áreas del cerebro, digamos, pero ahí tienen las áreas del cerebro que están involucradas cuando uno mira a la mujer de la cual está enamorado. Muy bien. Y también esto mismo se ha hecho, por ejemplo, para ver cuestiones positivas, autorreferencias positivas o negativas, o sea, la diferencia que hay cuando se te dice una frase en un sentido cualquiera y cuando se te dice cargada de emoción hacia ti. Por ejemplo, cuando digo los tantos tienen tal defecto, es cuando dicen tú tienes tal. Entonces se hace esa comparación, qué áreas responden ante eso también. El dolor emocional también ha sido estudiado. Esto es muy importante, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día en Chile, absolutamente nada que ver, por favor. Esto no es política, esto es ciencia, ¿ya? Y el rol de la amígdala en la respuesta emocional de miedo en los humanos, ¿ya? Y ustedes ven ahí, por ejemplo, cuáles son las áreas. Bueno, la amígdala obviamente responde mucho cuando ustedes están viendo a otras personas que sienten miedo. Eso es muy bonito, como lo que los humanos sentimos cuando vemos el miedo en otras personas, sobre todo los niños, por ejemplo. Son muy sensibles a esto. Si a las personas que por un accidente vascular han perdido la amígdala, pierden toda capacidad de ver a las personas, que reconocer el miedo en ellos y en los demás, que es muy importante. Sigo rápidamente para ir terminando esta primera parte. No, pero la segunda parte es mucho más corta y más entretenida. ¿Ya? 2 definiciones básicas: egosintónico y egohistónico. Un síntoma, cualquier síntoma psicológico, cualquier tipo, puede ser egosintónico o egohistónico. Egosintónico significa que uno dice, sí, yo tengo ese síntoma y lo paso macanudo con el síntoma, no tengo ningún problema.
lo disfruto. Y ego distónico es cuando me siento culpable, me siento mal, no me gusta tener ese síntoma. ¿Ya? Entonces, hay ejemplos, son por millones, no voy a hacer ningún chiste fácil con estas cosas, pero por ejemplo, hay gente que ingiere alcohol, ¿ya? Y habiendo dicho que no lo va a hacer, ponte tú, ¿ah? Y hay todo un proceso de por qué evoluciona hacia él, o por ejemplo, el tipo que dice que va a dejar de fumar y se siente culpable cuando ha fumado, todas esas cosas tienen que ver con los egos históricos. Para mí lo más interesante son los atrasos, o sea, porque hay gente que se atrasa egosistónicamente, llega feliz, media hora después, bla, bla, y hay gente que se atrasa egoistónicamente, llega todo avergonzado, disculpen que tuve tal problema o tal. Bueno, esos son los pensamientos, valores, sentimientos, digamos, que tienen que ver con esto. Esto tiene mucho que ver con el tema, pues pudieran ser obvio. Ya. Y ya se refirió el representante del canónigo de una manera fantástica, no necesito repetir, ya cada más que sea una mala educación, sobre el concepto de disonancia cognitiva, que es fundamental, ya en la tensión o la desarmonía interna del sistema de ideas, cuando hay una incongruencia entre lo que uno siente que son sus valores, sus pensamientos, las cosas que cree, entran en conflicto. Y al producirse esta disonancia, entonces de una manera la persona intenta a toda costa de retomarla y volver a generar algo que sea coherente, consistente y que lo deje bien. Entonces, hay distintas formas para hacer. Pero aquí viene una cosa súper importante, por eso les mostré todas estas cosas anteriores sobre cuáles son las áreas que se activan ya y participan de en correspondencia con una conducta, en coincidencia con una conducta. Y esto es muy bonito porque hay un área que es la mayor, que es el área del cíngulo, la corteza cingulada anterior, que a mayor disonancia cognitiva experimentada por el sujeto, mayor la actividad de la señal de corteza cingulada. O sea, aquí es donde radica esta capacidad de estar en mayor o menor conflicto con uno mismo. Así como la corteza prefrontal posterolateral, donde se localiza el lenguaje y se le conoce como área de Broca, hoy día hay una corriente que dice que a la corteza cingulada anterior también se le debe conocer como el área de Caselli, ¿ya? Que sería lo justo, ¿ya? Que esta área del cerebro llevar el epónimo, digamos, de quien describió este fenómeno. Ya, y aquí voy a terminar con alguna anécdota de mi vida ya real. Y esto es lo que los británicos suelen llamar en forma muy elegante unintended humor, ¿eh? Un humor no intencional. Cuando alguien no se propone hacer un chiste y consigue un efecto hilarante fantástico. Tengo estas imágenes de estos creciendo, ¿ya? Y no voy a entrar en ninguno que pudiera de alguna manera apuntar a una persona en concreto, ¿ya? Pero les voy a contar cosas de mi vida, ¿ya? Y cosas que me han contado, con las cuales me he encontrado. Parto por citar, hay algunas cosas del fútbol que uno las menciona muy a la rápida, pero que son súper ingeniosas, que uno usa de niño. Por ejemplo, cuando el árbitro daba 12 pasos para contar de dónde va el penal, si uno consideraba que las zancadas eran muy grandes, y cuando uno tiene 10 años, 11 metros no deja de ser, ya de distancia con el arco, se le gritaba si acaso iba para la botica, señalando esto de la zancada grande. Cuando el árbitro cobraba un córner en circunstancias que uno pensaba que tenía que ser un saque de fondo, ya uno decía, ¿y ahora por qué no vaya a cabecearlo? ¿Ya? Y son ingeniosas realmente, pero hay una muy ingeniosa que pasaba, que encuentro muy buena, que a ese tipo no se preocupen que se marca solo. Habitualmente tipo era otra palabra la que usaba, pero ese se marca solo. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, el marcarse solo, que es una cosa súper sarcástica. No se necesita que nadie vaya a quitarle la pelota, no, déjenlo ahí nomás tranquilo, que ese gallo se va a enredar lo suficiente como para que no vaya a pasar nada. No tiene nada que ver con política. No. ¿Ya? Entonces, yo voy a contar algunos ejemplos. Bueno, el primero, ya a propósito de esto, que en un momento los documentos oficiales y el debate universitario para el 17, habían documentos que establecían de que habían universidades de dos tipos, ya públicas y públicas privadas. ¿Ya? Entonces, yo dije, bueno, que claro, que hay dos tipos de hipertensos, hipertenso y los hipotensos, ¿ya? Y que cuando uno iba a ver un paciente que había recibido un golpe en el cráneo, el paciente podía estar consciente o consciente inconsciente, digamos, ¿ya?
Pero todo eso se me rebatía que era por mi cerebro, mi mente envenenada en mi juventud por la lectura del marxismo, cosas por el estilo. Y se dijo que también que yo había apoyado la dictadura en la década del 70. En la década del 70 yo había apoyado la dictadura. Obviamente la dictadura que hubo en la década del 70 fue la que ocurrió entre el 70 y el 73 por el dictador marxista Salvador Allende. Y ojo, que en el 73 llegó la libertad. Estamos hablando de esos grados de coherencia en el pensamiento. En el 73 se habría liberado Chile. Eso yo lo encuentro fantástico. Este año, a mí me supe, o sea, perdón, porque le pedía a mucha gente que te invente algo parecido y nadie es capaz de llegar a un 1% de eso. Y hago un paréntesis, y ya estoy a punto de terminar, no se preocupen si está muy aburrido, pero ya estoy a punto de terminar, pero hago un paréntesis para denunciar a aquella gente que se queja del país. O sea, dice, yo podría haberme quedado en Harvard me pedían de rodillas que me quedara, ¿ya? Y me decían que Harvard nunca iba a ser la misma de si yo me iba, etc. O UCLA, o qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿ya? La universidad que quieran, ¿ya? Y algo que hay que ser muy mal agradecido, porque ¿dónde en el mundo te encuentras con esta maravilla? Voy a dar solamente 2 ejemplos que lo considero sencillamente insuperables, ¿ya? Y que tienen la demanda de servicio. Una, en un momento en Chile se dijo que iba a haber gratuidad, pero la gratuidad exigía un cierto nivel mínimo de acreditación. Y eso quiere decir que iban a haber muchas universidades privadas con gratuidad, pero que iban a haber 3 universidades públicas sin gratuidad. Esa imaginación, ese grado de humor superlativo, ¿ya? No se ha visto en ninguna parte. Eso es una cosa que tú no lo has visto en ninguna parte. Tú andas a cualquier lugar del mundo, por favor, y le vamos a dar gratuidad a los privados y se los vamos a negar a los públicos. No te lo cree nadie. Eso no te lo cree nadie, ¿ya? Pero es parte de aquí. Pero, por favor. Sí, pero sí, no, por supuesto, está bien, sí, todo lo diga. Pero es que ya estoy a punto de terminar, pero el punto es, lo que yo quiero enfatizar es los grandes humoristas. ¿Qué condición tienen los grandes humoristas? Por eso era tan apropiada el dibujo que yo les puse, ¿ya? Por favor, cuando tú ya sientes, por favor, que te vas a morir de la risa, que te están muriendo, los grandes humoristas de ese plató de éxtasis, por decirlo de alguna manera, ya te llevan a un plató de éxtasis aún superior, ¿ya? Entonces, una vez que tú dijiste que le vas a dar gratuidad a las privadas y se las va a negar a las públicas, agrega que se las va a negar a las públicas por malas. O sea, tu Estado dice, yo a esta universidad de las cuales yo soy responsable le niego la gratuidad porque son malas. Eso es insuperable. No sé si me entienden, perdón. Entonces, yo no sé cómo ustedes juzgan si fui como rector, pero yo seguro como profesor era súper bueno, como se ve de la gente. ¿Ya? Y explicaba muy bien cosas que... Entonces, yo iba a todas estas reuniones, entonces, con esta fantidad, te decía, oiga, mire, y lo hacía sentir mal, sí, eso es la única gracia que tuvo todo esto, lo hacía sentir mal. Entonces decía, mire, oiga, imagínese usted, por favor, imagínese por un minuto, ¿ya? Que usted es inspector de sanidad del ministerio, usted va a un bar, a una fuente de soda en Santa Rosa con Tarapacá, va a inspeccionar la cocina y la cocina no cumple con las condiciones. ¿Usted qué hace? Le pasa un parte, ¿ya? ¿Usted qué hace? Ya le cierra el local si esto reincide. Pero por favor, usted se da cuenta que eso es distinto a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, que tiene que darle el desayuno a los niñitos en todo Chile. Que a usted a eso no le puede pasar un parte. Que a eso no les puede cerrar la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Usted está obligado a asumir su responsabilidad. Mire, le voy a dar 2 adjetivos interesantes que a lo mejor usted no conoce respecto al Estado. Probablemente el único que es un adjetivo que es el adjetivo Estado proveedor y Estado regulador, porque probablemente el único adjetivo para el Estado que usted conoce es Estado subsidiario, pero el Estado regulador es el que controla que las cosas estén bien, que el Estado proveedor es el que se hace responsable de un derecho que tienen esos ciudadanos, ya como son los niñitos a recibir un desayuno decente, ya.
No te voy a explicar. Entonces, de repente encontraba cosas que los desconcertaban un poco. Una vez uno lo dejé medio ahí. Dije, mire, suponiendo que la sea muy buena, la línea donde sea muy buena. Y hay hospitales que funcionan mal, que son responsabilidad del Estado, por supuesto, pero que funcionan mal. Oye, es que a los pacientes que van a la clínica Santa María, Las Condes y Alemana, el Estado debería pagar por la atención porque están recibiendo una buena atención de un buen hospital. Y a los que van al hospital público que funciona mal, tendría que cobrárseles para ser consecuentes con lo que ustedes están proponiendo, digamos, de no pagarle a las públicas. Todo esto es verdad, o sea, nada de esto es un invento, ¿ya? Y lo último, que yo no considero ya maravilloso, ¿ya? Es que cuando llega toda esta gratuidad, habla como los gastos de gratuidad no podían excederse, habla, se cortan las vacantes, la excepción para las universidades públicas. Eso yo lo encuentro ya absolutamente fantástico. O sea, no se le está prohibido por ley aumentar el presupuesto de la universidad porque decía, oiga, en Atacama no se da a nadie de salud. No hay médico, no hay enfermera, no hay tecnólogo, no hay nada. La única solución que tenemos es que la Universidad de Atacama, instale una facultad de medicina, genere esas profesiones con los atacameños. Y usted le está prohibiendo porque está prohibido que el Estado aumente la matrícula en sus propias universidades. Pero todo esto es cierto. Eso lo encontré fantástico. Entonces, ahí le puse, ahí otro didáctico mío, le voy a poner la siguiente analogía. Hay una escena muy linda en La Media Barén, una película con Mastroianni, que hace papel de Casanova, en que viene el tabernero y le dice, señor Casanova, le cuento esta noticia increíble. El jefe de correos de Barén detuvo al rey. Casanova levanta el mirar y le dice, no, eso es imposible. Y él le dice, no, seguro, si llegó la noticia de buena fuente, Casanova dice, no, eso es imposible. Pero Casanova le dice, ¿sabes qué más? Eso es imposible. Porque si el jefe de correos de Barén detuvo a ese señor, es porque ese señor ya no es el rey. Es imposible que un jefe de correo detenga a un rey. Si el Estado de Chile no es capaz de decir necesito formar médico, enfermera, tecnólogo en Atacama, es porque no hay Estado nomás, porque no tenía ninguna, porque está tan metido en que la matrícula va para otro lado, que transferir los fondos para allá, bla, bla. No voy a entrar en esos detalles que son un poco, creo que todavía no es hora de adultos, ¿ya? Entonces, pero ustedes probablemente los conocen tan bien como yo. Bien. Con eso quiero terminar con las últimas 2 diapositivas nomás, que se explican solas, perdón, muchas gracias. Esto era toda una historia que me la autocensuré, ¿ya? Y es porque por mucho tiempo la esencia de lo que es que parece que las cosas, que los Chicago Bulls no estaban tan equivocados. Y porque creo que yo siempre hago estas defensas curiosas. Esto es una defensa a los 30 años. Porque yo creo que los tipos estaban absolutamente convencidos de que la gente realmente no quería cambios porque estaba contenta, honestamente, con el modelo que habíamos heredado de nuestro ex primer mandatario y la forma como se hicieron las cosas ahí. Entonces yo creo que esto tenía que ver con... Otro día les cuento la anécdota porque no quiero que quede grabada por lo demás, pero la anécdota tenía que ver con un comercial de Viña San Pedro, del vino grandioso, que le decía porque la gente lo pide, porque la gente no lo pide, ¿ya? Y mi última diapositiva es un homenaje a todos los estudiantes de norte a sur de Chile, de todas las universidades, y a porque la gente lo pide, en algún momento hasta que la gente lo pidió. Parece que los Chicago Boys estaban mal. Gracias, don Enio, por esta egosintónica presentación que ha hecho. ¿No quiere arreglar la constitución usted? Va a ser candidato en la próxima convención. Tengo que asegurarle que se me encendían todas las partes de la corteza cerebral durante su exposición, así que y también le agradezco que haya inaugurado aquí una costumbre distinta de la que teníamos hasta el momento, porque aquí habíamos hecho costumbre citar constantemente a Wikipedia, pero usted ha sido el primero en estos debates en citar WhatsApp, entonces yo creo que se merece un aplauso por eso.
Sí. Bueno, finalmente, la última de las oradoras programadas, todavía no se han salvado ustedes, es doña Trinidad Aparici Córdoba, quien va a argumentar en contra de la proposición. Difícil ponerme acá a hablar de lo que escribí en la micro mientras venía para acá frente a una exposición tan preparada y con tantas imágenes de cosas que no entiendo. Lo encontré muy fascinante. También esperaba que mis compañeros acá me agarraran para el huevo con la ropa que traigo puesta. La traje particularmente para eso, para hacer una amarilla, sí, para hacer una amarilla por Chile, que salieron unos niñitos atrás cantando Pascua feliz para todos, Pascua feliz para todos. Pero lejos la mejor agarrada para el huevo por como ella fue cuando salí de mi casa, ya saliendo así con esta facha, mi hermano chico me mira y me dice, hello, padre, la tira pedra con la papaya. La última película de los niños no era tan mala. Igual valía la pena ver a los adolescentes con terno en el cine. Bueno, ahora sí para empezar en serio. Lo primero, yo en todos los debates voy despejando cosas. Y que esta sociedad, que esté de acuerdo con lo que piensa, no quiere decir que piense cosas distintas. O sea, piensa cosas distintas. Los integrantes acá pensamos cosas distintas. Si no, sería una sociedad de debate muy fome, o por lo menos más fome de lo que es ahora, cosa que quizás a veces pueda ser un poco difícil de lograr, pero espero que lo superemos más adelante. Imagínense incluso si acá en la Sociedad Canónigo Meneses fuéramos como cualquier otro organismo de la facultad y nos tiráramos una infografía cada cierto tiempo que diga una estupidez, como que el núcleo Bartolomeo Julio Santorini Soto Pérez está del partido Unión está completamente de acuerdo con salvar la naturaleza. Otra pelotudez genérica como no ocupar pajitas de plástico, o no sé, ser súper feminista y querer mucho a los gays, o votar por Boric, o querer destruir el capitalismo para un nuevo tipo de socialismo que todavía no conocemos, que va a surgir desde las bases, no sé. Pero yo encuentro muy raro esto, porque todas las orgánicas de la facultad, excepto COE, tienen como esta tendencia a poner todas las cosas en un pack, ¿cachai? Como para que ser muy, muy bueno y como que en verdad te importan las minorías y que en verdad te importa la naturaleza y que en verdad te importan mucho todas las cosas de la gente pobre, tenés que ser anticapitalista. Y no me parece raro porque yo sea muy pro-capitalista, está bien, o sea, no sé, no me gusta tanto, está bien, pero es que encuentro muy extraño que, o sea, si yo pienso en alguien que es pro-capitalismo, no me parece una cuestión demasiado reaccionaria, o sea, tampoco es como que un weón por apoyar el modelo imperante en la mayoría de Occidente yo le voy a decir, facho, Julio, ándate a la suya, no es la idea, entonces eso me parece muy extraño. Pero bueno, siguiendo con lo que iba, esta sociedad tiene que estar de acuerdo consigo misma, porque su propósito, su esencia, su leitmotiv, su hoyo en la pera de Fernando Atria, es justamente reírse de la gente que no está de acuerdo consigo misma, burlarse, denostarla. ¿Con qué ropa se preguntaron ustedes? Con la que saqué del closet de mi mamá, que es un indicativo muy claro de cuál es mi estado económico actual. Y es muy lindo esto, yo encuentro muy bonito este espacio, porque ¿en qué otro espacio dentro de esta facultad yo podría aprovechar que que ahora voy a egresar fuera del país para decir que gran parte del claustro académico son puros estúpidos? Es impresionante, la gente que nos hace clases es súper retarded. Sorry, pero yo no voy a usar términos así como capacidades diferentes, porque si tuviera capacidades diferentes, encuentro súper bueno ese weón las capacidades diferentes, onda, ese weón no ve y yo sí, no tenemos capacidades diferentes, estás discapacitado, perdón, no entiendo por qué. O sea, la cosa está más capacitada que yo. Yo necesito un artefacto para ver y ella no, está más capacitada. Bueno, no sé quién me ocupa el lente acá. Bueno, somos todos. Yo tengo de contacto, así que. Son todos retrasados.
Mira, el capacitado, el único que me viene acá. No tengo capacidades diferentes que Orozco, tengo menos capacidades que Orozco porque no veo. Y más encima soy mujer, mira. Doblemente oprimida. Morena. Triple. Muy importante eso. Bueno, entonces, aquí iba con esto, tengo esto. En una asamblea de toma antes se podía decir eso, pero hace tanto tiempo que no tenemos toma o que las tomas no están relacionadas con la mala gestión de la universidad que no tenemos estos espacios para insultar a nuestros profesores, que encuentro que son súper necesarios. Así que si después de las intervenciones se quieren sumar para insultar profesores, creo que también aportarían grandemente a la labor profundamente humanitaria que hace esta sociedad. Muy raro eso, porque cuando era pandemia y tenía que tomar, por supuesto, las clases online en mi casa, de repente me aburría estar encerrada en mi pieza, entonces me iba a tomar clases a la cocina, a la pieza de mi hermano, donde estaba trabajando mi papá, qué sé yo. Y yo había tomado clases con una profesora, que no voy a decir su nombre, pero voy a decir que todos tomamos con ella pese a su pésima rigurosidad académica y porque pone buenas notas y a ella le gusta subir fotos en bikini. No voy a decir nada más. La cuestión es que, coincidentemente, mi papá estaba comiendo en la cocina y yo figuraba viendo mi clase y de repente mi papá se da vuelta y me dice, ¿qué youtuber estoy viendo? Y yo, papá, estoy en clases de Derecho Internacional Privado. Pero es que es muy extraño, mi papá después me mira así riéndose y me dice, chucha, por suerte renovaste el CAE, weón. Porque sí, yo estudio con CAE, pese a que a la Josefina le gusta decirme cuica, como ha dicho anteriormente. Sí, que son divertidos los números uno. Bueno, es que esa es la cuestión curiosa, que el cuerpo docente en esta facultad es tan estrambótico que muchas cátedras serían exactamente lo mismo si tú sacaras al profe y lo cambiaras por el divino anticristo. Ni una diferencia. Ni una. Y yo creo que esto se da, yo creo que los profesores que tenemos, no todos, pero una parte de ellos son tan estúpidos porque justamente en esta carrera, si la verdad es que tuvieras tanta pasión por el derecho, si te gustara tanto el derecho, no sería, y si tuvieras más de 2 neuronas y no sencillamente la capacidad de absorber información y expulsarla a otras personas, no sería académico, sería litigante. O sea, solo digo, como ahí es donde se está cortando plata, así que, no sé, yo digo nomás que si yo tuviera una fascinación por el derecho procesal, así como, wow, yo sé que mi destino es llegar a ser un electivo como de derecho y género en la época postmoderna, postindustrial, no sé qué chucha, pero si realmente me gustara el derecho, yo quería cortar Luca y Isidora Goyenechea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la otra razón por la que creo que hay este problema mental en el claustro académico, y que quedó de manifiesto por la convención, no solamente porque no fueron asesores, que ese es otro tema del que claramente se deberían hacer cargo. Creo que es porque están muy preocupados de mantener su identidad. Yo creo que eso es todo el tema. Están tan preocupados de mantener su identidad que si tú vas a la sala de profesores parece colegio. Está como el intelectual mino incomprendido que como que te mira así cuando habla, que es Manuelich. Está la niña correcta, checklist, que es como flaca, usa vestidos lindo y es súper matea y habla súper claro, que es la Flavia, obviamente. Está la ultrona, que siempre se quiere tomar el colegio, que es la profe Mirna. Está, obviamente, el que vive en otro país, jamás lo superó, que es el profesor Orellana. Por supuesto, el profesor Renato Garín, el school shooter. Ya, sí, son bromas, pero bueno, a mí me queda bien Renato Garín. Me encantaría tener... Mañana no vengas.
No, si me cae bien, si, ¿a quién no le gustaría tener su confianza en sí mismo? Como para mandar ese mail yo que nací en Milipilla y no sé qué vea. Parece que es como una familia súper aristócrata, no sé cuál era el punto de hacer ese mail, pero... Oye, nos está avisando, dijo que en Chile había como 800.000 armas en las casas, o sea, estamos avisados. A mierda, era broma, borren esa parte, sáquenla. No, nunca dije eso. Bueno, lo que al final me molesta de la gente que no está de acuerdo con lo que piensa, o que dice no estar de acuerdo con lo que piensa, es que están dispuestos a cualquier cosa con tal de defender su prestigio, a defender lo indefendible. Y esto es muy interesante porque a los profesores que mencioné, yo no dirijo a ellos, si no, no los mencionaría porque eventualmente me pueden tomar el examen de grado. Pero va a la gente que realmente me molesta, que es esa que está como en una membresía de grupo masturbatorio, donde se comparten sus papers de doctrina minoritaria para decir, qué interesante, tu cita de Heidegger es súper clever en este artículo sobre el recurso de protección si cambiara 2 comas en la Constitución actual. O sea, ya, no sé, lo encuentro muy desagradable y además... Estos iguales son muy raros porque proponen, y se dio también en la convención, que tengamos sistemas más parecidos como el de Argentina, y estos sacos de verdad viajan. Yo fui a Buenos Aires el fin de semana y le decía a mi mamá, ¿me dais 10 lucas para salir a comprar por la calle allá? Ah, por supuesto, y sacaba de la cartera así, toma, un fajo de billetes. O sea, yo veo eso y digo, alguna weá está mal acá, pues weón. Algunos, no sé, no soy experta en economía, me habré hecho micro y macro, pero algo está mal acá. O sea, no está bien, ¿verdad? Me he hecho micro y macro, son los únicos errores que me he echado. Para que sepan. Bueno, estos mismos profesores, que son así como que necesitan su identidad para ser felices, son los mismos cuyo único aporte relevante a la humanidad, que claramente sus papers no lo son. No sé si me han tratado de leer alguno, si es como, oh, qué fantástico, me voy a leer un paper de este profe, oh, qué enriquecedor del espíritu, acabo de aprender muchísimo. No, dijo nunca nadie. Entonces su único aporte a la humanidad es tener estos grupos de ayudantes donde todos son del Santiago College, pero hay como un token que es del emblemático, que es como el moreno del grupo. Igual funciona bien, porque la idea, esto es todo una simbiosis, la idea es que estos compadres del Santiago College después se vayan a estudiar a Oxford, Cambridge, Harvard, y después, cuando terminen su doctorado, hagan papers y los citen a ellos y sigan teniendo una relativa relevancia en el círculo al que ellos quieren convocar. Y además, esos mismos compadres le van a dar pega al token del emblemático, entonces se sirve a sí mismo. A veces incluso uno parece tener un curso razonable hasta que se mete a Twitter. Y yo dije, oye, este profe era súper, qué entretenido el curso, este profe es bacán, hasta que te metí a Twitter. Y como ejemplo, no es alguien que me haya dado cuenta de que su curso no era bacán, sino ejemplo algo que me impresionó hoy día cuando me metí a Twitter. Eduardo Cretón tuiteó un convencional de derecha, algo comúnmente que suele decir la derecha, como quejarse porque hay desorden público, fachos culiados, ¿no? Dijo, cuando la Convención Constitucional apoyó el indulto, Fernando Atria lo justificó señalando que los delitos hechos, según él, eran necesarios para hacer posible el proceso. Basta de justificar la violencia como método de acción política, hashtag rechazo el indulto, hashtag rechazo por Chile. Cosas que dice gente abiertamente fascista, evidentemente. Y Fernando Atria eso responde, claro, ahora el que dijera, por ejemplo, fue necesario el holocausto para que pudiera haber una declaración universal de derechos humanos, estaría justificando el holocausto. Tienen del año que les pidan. Mira, no sé si lo estoy justificando, pero es una rara selección de palabras. O sea, después yo, mira, ese tweet, como, qué mierda.
Y dije, ¿tú estás justificando como que uno amnistía a los nazis? Y yo dije, no, fue una comparación desafortunada, hasta que me metí a la respuesta y alguien que lo criticaba le responde, vaya, para que estuviera explícito tendría que haber dicho justifico la delincuencia del estallido. Y no está implícito, que eso es lo que quiso decir. Al contrario, toda amnistía supone que se trata de hechos no justificados que por eso seguirán siendo delito. Y parece que sí quería, parece que sí quería amnistiar a los nazis. O sea, eso es como lo que me quedo yo. Yo creo que Renato Garín vio ese tweet y dijo, ¡vamos! Los académicos hacen estas contorsiones mentales es porque no han hecho nada práctico en su vida. Eso es Perdón, no hagamos diálogo allá, ¿verdad? El grupito de aquí el grupito de ahí, por favor. Creo que uno está de otra universidad ahí, por favor. Clemente, tranquilo. Está bajo mi protección en calidad de princesa. Pero no tienen experiencia en nada práctica y eso quedó muy patente, no es de esta facultad, pero en la discusión que se dio entre Gamboa, por si no cacharon, entre el profesor Gamboa que ha escrito sobre el conflicto mapuche, le envió una carta a la CAM diciendo que por favor dejaran de cometer actos de terrorismo hasta el plebiscito porque es muy importante ganar el plebiscito. A lo que la CAM, o sea, Héctor Yaitul, respondió en una carta que yo encuentro maravillosa, diciéndole, no, soy terrorista. Métete por la raja tu plebiscito, ¿qué me importa? ¿Tú crees que si yo arriesgo mi vida todos los días incendiando weas, tú crees que te voy a pescar porque quieres que gane que yo llegue a el plurinacional? No me gane esto, quiero crear un narcoestado, cállate. También tienen este rollo como de enaltecer a Europa, que yo lo encuentro muy extraño, que es con lo que salió esta cuestión del Estado regional. Esa cuestión salió porque Amaya Alves y alguien del que era asesor habían estudiado en España y de esos compadres dijeron, no, es que el Estado regional en España y también en Chile tenemos que ser Estado regional. ¿Alguien me puede explicar qué tiene que ver Cataluña con su propio idioma, sus propias series? Su propio club, efectivamente, en el que jugó Maradona. ¿Qué tiene que ver eso con la región del Ñuble? Quiero que alguien me explique esto automáticamente. ¿Maradona jugó en Ñublense? Me voy a tatuar, feminista maradoniana. También me hace eso mucho muchos académicos que de verdad son inteligentes y los que respeto mucho que dicen, no, es que en Chile tenemos que tener un sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque funciona en Europa. Puta, haz una monarquía parlamentaria, weón. A ver si tiene algo que ver con la cultura chilena. Ármate una Cámara de los Lores en la que la mitad los nombre la reina y lo otro una iglesia que se creó porque un feminicida en serie se quería divorciar. Como de verdad encontrar que las regiones políticas, que los sistemas políticos pueden ser cuestiones netamente exportables. No, lo encuentro... Gracias. Estás a punto de dormir en la casa del perro, Enrique. En realidad a mí me pasa que yo, lo juro, yo soy de izquierda, pero los argumentos para votar a prueba me parecen súper raros. ¿Qué fue lo que me dijo Rusco anoche? Como que habíamos perdido ya el tiempo en una convención y que por lo tanto no había que seguir perdiendo el tiempo, así que aprobar para reformar. Esa no fue mi cita. Algo así. Diré lo que dije después del 4 de septiembre. Por favor, todos van a tener la oportunidad de intervenir después.
A ver, si fuera por perder el tiempo, yo jamás hubiera terminado una relación. O sea, te encargo el rosario de sacohueas con el que he salido y cada uno de esos hueones fue una pérdida de tiempo. Por eso mismo, duran 2 meses y después se termina. Ese es todo el punto de la decisión. Menos el Henry, por supuesto. Igual, en ese sentido, no entiendo a los académicos, pero sí entiendo a los políticos que, siendo muy de centro-izquierda, van a votar por el apruebo. Porque efectivamente sería muy desagradable que después votaran rechazo y después de 10 años, cada vez que quisieran decir una palabra, salió un pinganillo y decirle, vos votaste rechazo, querías proteger tus privilegios, por eso votaste rechazo, así que cállate porque votaste rechazo y no tenés derecho a hablar porque votaste rechazo, porque de la chucha votaste rechazo. Entonces, en ese sentido igual lo entiendo. Pero, a ver... Claro, Roxana Virando por el resto de tus días persiguiéndote porque votaste rechazo. Pero objetivamente, ¿ustedes creen que Escalona toma el texto de una constitución, lo lee y dice, oye, ¿qué cosa más buena se va a hacer? Si prueba eso es que dicen como aprobar para reformar, porque solamente hay que reformar un pequeñísimo detalle, que es la distribución de los poderes del Estado, cosa que obviamente no tiene nada que ver con el objetivo primario de una constitución, que todos sabemos que va a ser declaraciones de principios que no tienen ningún fundamento práctico. Pero ya, qué lindo que le hayan puesto que los neurodivergentes y no sé qué otros grupos culiados tienen derecho a cosas, ya, bacán. Fúnenme si quieren, me da lo mismo. No sería la primera vez. Si digamos las cosas como son, ningún texto me da tantas ganas de comer banana como el proyecto de nueva constitución. Salvo quizás esos textos como de WhatsApp de tú no has dicho la nota y tú, y sería. Pero eso más que banana es como poroto verde. No quería comentar eso, pero me parece que es necesario. Al final, no es que la gente no esté de acuerdo con lo que piensa, sino que la gente tiene distintos intereses que quiere proteger diciendo cosas distintas a las que piensa. Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo no he agarrado por hueveo al ex rector porque considere que es fundamental no agarrarlo por hueveo o porque en el futuro creo que una carta de recomendación me vendría bien? ¿No me van a dar carta entonces? Sí, díctela. Hay que pensar en el largo plazo. Mentalidad de tiburón, lo dijo la que vio Bitcoin y no pensó en esa parte. Me la merezco. Es una escuela de Bitcoin. De Bitcoin. Las monedas virtuales. No, es un De nuevo, no es como... La gente piensa que son distintas, ¿no? No es como que Boric haya transportado mágicamente de la primera vuelta a la segunda vuelta. No es que haya dejado de estar de acuerdo con lo que piensa. Está plenamente de acuerdo con querer poder. Lo mismo Tellier, cuando iba a firmar el acuerdo, está ahí. Y le decían, ya, pues Guillermo, fírmalo. Si ya voy. La sé. ¿Tú crees que Guillermo está de acuerdo con reformar? No está de acuerdo con reformar. Pero son gobierno, y ser gobierno requiere hacer ciertos sacrificios por una ideología prístina y pura y pensando muy en el largo plazo. Ahora, también hay otra cuestión distinta, que, insisto, es distinta de no estar de acuerdo con lo que se piensa, que es que se puede cambiar de opinión de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, yo antes militaba en el Frente Amplio. Esa era la talla nomás, para que se rían. Cata, perdón, te quiero mucho. Pero, incluso más allá, yo hace pocas sesiones atrás, creo que la antepenúltima, que es la última, lo recordó David amablemente, tomé más de lo que debería. Estaba de hecho con el mismo Clemente sentado y tenía como un cerro de latas de cerveza vacías debajo mío. Y mira, y decidí
intervenir al final del debate y hacer un discurso hablando de que la gordofobia era una estupidez y que en realidad yo era gordofóbica y cosas por el estilo. Bueno, desde que cambié el anticonceptivo y subí 7 kilos, por supuesto que soy menos gordofóbica. Entonces, por supuesto que las circunstancias te hacen cambiar de opinión. Egosintónica. Egosintónica, efectivamente. Después de todo, sí. Antes yo pensaba que había que desmilitarizar la Araucanía. Por supuesto había que desmilitarizar la Araucanía. Ahora pienso que militarizar quizá un verbo un poco fuerte. Yo tenía la bandera mapuche en la mitad de la mochila bordada. 100% cierto. Pero ahora me por allá. No sé. Yo creo, y tampoco creo que sea cuestión mía. Yo pensé que el Frente Amplio, cuando militaba ahí, tenían un plan para desmilitarizar la Araucanía. Hasta que Isquia fue a Temucuicui, que fue el momento en que claramente nos dimos cuenta de que estos buenos pensaban que iban a llegar y iban a poner la bandera mapuche y decir sí, no más, y con eso ya estaban al otro lado. O sea, solamente alguien con un entendimiento completamente errado de la realidad, que tiene que cambiar de acuerdo a las circunstancias, puede levantar una bandera mientras lo agarran a balazo. Digo yo. No soy colonialista. Quiero que me acepten en Francia, que es distinto. Y eso también es muy importante. Yo era Pepito, eso por si tenían dudas de lo de la historia. Pero eso también es muy importante. La gente en general tiene esta obsesión con que nos parezcamos a Europa, con que seamos con Europa, y el otro día sacando la visa, me atiende un francés, que yo llegué, porque primero me estaban pidiendo la cuenta bancaria de algún aval que sean mis padres no me lo podían pasar, se lo pedía a mi abuelo, así que le tuve que entregar al Estado francés un documento en el que salen hasta las boletas de los calzoncillos de mi abuelo, que lo encuentro una cuestión que no tiene ningún sentido, pero atrasándome con esto, atrasándome porque tenía que ir a buscar esos documentos, llegué 5 minutos tarde a la embajada, a lo que me atiende un francés y me dice, ¿por qué viene tan atrasada? Pase rápido. Y yo tratando de sacar las cosas toda nerviosa, tratando de verme un poco más blanca, bien maquillada para verme más blanca, sacaba nerviosa los papeles, los ponía ahí y me decía, rápido, rápido, no ve que hay gente esperando afuera, apúrese. Y yo, y entre medio de toda esta cuestión me mira la foto que me había sacado el pasaporte y me dice, pero es imposible, más opaco, yo no sé usted qué le pasa, que no sé qué, yo... Con mi tolerancia a la frustración digna de cualquier persona, bisagra entre los millennials y la generación Z, este francés me decía esas cosas y yo... Y todo esto era a través de un cajón como metálico que le hacía así, y yo entregando mis cosas. Y me dice, ya le faltan documentos, pero los puede mandar después por mail siempre y cuando pague. Me pasa la cuestión para pagar, tarjeta rechazada. Y me dice ella, mira, anda a la vuelta y hay un local y no sé, quizás no sé cuándo te atiendo. Y yo, pero es que yo vine presencial a tomar una hora porque en internet solamente lo sé, es que no importa, ándate. Y yo lloro un rato en la esquina hasta recomponerme para sacarme una buena foto en este local de impresiones en el que atendía un chino. Y el chino va y me dice, sí, no se preocupe, ya le imprimo lo que le falta, ver la foto. Y me ve que estaba tan acongojada que el chinito me sonríe y me dice, me lo pongo una media sonrisa como la de la Mona Lisa. Y yo lo encontré tan tierno. Y al final esa cuestión, la única impresión que me dio fue que estamos todo el tiempo mirando a los países desarrollados, que son como lo máximo de lo máximo, y que los chinos que son terribles, que se comen las guaguas. Pero ¿cuál fue la única nacionalidad que en ese momento tuvo algún tipo de solidaridad con mi desgracia? Un chino. Así que estoy plenamente de acuerdo con la canciller que los apoye en el caso de Kimbán, Taiwán, aún cuando eso signifique que perdamos la visa waiver. Excelente gestión de la Cancillería, nada que decir. Es loco eso, porque hay cosas del frente amplismo que se pierden
como esta cuestión media hippie, y hay cosas que se mantienen, como irse a estudiar a Europa. Antes decía, no, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vaya a ser facho? Si acá no vamos a tener un nuevo ensayo de constitucionalismo latinoamericano. ¿Qué te pasa? Yo le digo, oh, nada que agregar. Y para cerrar, al final, uno siempre está de acuerdo con lo que piensa. Lo que pasa es que lo que uno piensa no siempre está de acuerdo con lo que uno quiere. Muchas gracias. Muchas gracias por su discurso a la dignísima, frente amplísima. Ustedes se reirían si se acordaran de que esa era una referencia de que hace media hora ella habló del divino anticristo, pero bueno, es que te decía alargarse con su discurso. Y en todo caso, sobre todo quiero destacar que no habíamos tenido el privilegio de escuchar, por lo menos desde la última vez que habló Nicolás Grau, a alguien tan capacitado para hablar de economía como doña Trinidad Aparici. Y un detalle, una cosa que dijo el VAR aquí presente, es que aparentemente, porque yo no tengo idea de fútbol, Maradona no jugó en el Barcelona, así que la dejo con ese dato del señor sucesor del canónigo. Perdón, Maradona no jugó en el Barcelona ni en el Español, y tampoco jugó en el Ñublense, y Messi no jugó en el Ñublense, pero sí jugó en Barcelona, podría ser ese un buen ejemplo. Muy bien. Para ir cerrando el debate de hoy, queremos ver si hay alguien de la audiencia que desea intervenir. ¿Alguien de la audiencia? Pueden ser comentarios. Sí, el recientemente electo senador universitario. Con lo que vas a decir. Sí, puede pasar ahí al podio, por favor. En realidad era... ¡Guau! ¡Qué poderoso! No, en realidad Acostúmbrese. En realidad era darle las gracias a Don Elio por su increíble presentación, como alguien que entró... como alguien que entró a bachillerato como con 100 puntos en ciencias. Me perdí la primera diapositiva, pero la expresión erótica de las radiografías de cerebro fue bastante interesante, así que nada, darle las gracias por participar. ¿Alguien más? Ay. Edgar, después le devuelven a Edgar el micrófono, por favor. Que se vea bien la bandera de la Chile. ¿Aló? Bueno, yo quería ser un poco el aliado de esta jornada y decir que me pareció que en este caso el discurso de las chiquillas estuvo bastante más interesante que el de los hombres. O sea, empezando por el discurso de don Francisco Rivera, también conocido como el Bad Bunny Falopa. Tuvo un buen discurso, habló un cuento de Juanito, de Salvador Allende, que se pegó un tiro y todas esas cosas que ya sabemos. Pero, no sé, el discurso, bueno, yo siempre que paso acá adelante digo lo mismo. Yo soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Católica, entonces como que no pego mucho acá, ¿no? Pero por lo mismo, yo respeto al señor ex rector como un hombre de ciencia. Pero al mismo tiempo, señor rector, o sea, por favor, o sea, ex rector, disculpe, yo lo encuentro muy inteligente, no sé por qué lo echaron, pero le voy a pedir que por favor se ponga un poco Vivaldi, o sea, está acá en una sala con muchos adolescentes, estudiantes de Derecho, en estado de ebriedad, y saca un PowerPoint con un fondo azul, pero no cualquier azul, el azul que te salía como en el Windows 98, cuando se te caía y no podías pesar, y para un gráfico. O sea, yo no sé cuántas personas de acá lograron entender el gráfico y después se pone a hablar de la radiografía del cerebro, de cómo actúa el cerebro cuando uno pone una sonrisa falsa. ¿Cuántos acá estaban poniendo una sonrisa falsa? ¡Oh, qué chistoso! Y en una de esas sale el rector de nuevo, así que me río. Pero toda la noche.
Clemente, mi carta de recomendación. Y después la señorita Trinidad Parisi, que se pone a dar un discurso de 20 minutos sobre su vida, sobre cómo le fue cuando fue a sacar el pasaporte francés, no sé qué. Y bueno, no sé, o sea... Y ahora Clemente. Guarda, por favor. Sáquenlo. No, pero bueno, yo les quería decir eso. Yo me gustó mucho el discurso, especialmente de la señora José y la señora Trini, excepto cuando la Trini se puso a hablar en contra de Ñublense. A mí la longaniza mecánica no me la toca a nadie. Pero eso quería decir. Muchas gracias. Cinco minutos más, por favor, para Primero para darme el teléfono porque está sonando. ¿Escuchan? La pastilla. El anticonceptivo. Yo la verdad, no, la mascarilla, yo no estoy de acuerdo con la mascarilla. Yo vine con la idea de defender que la sociedad no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa, pero voy a dedicar a una empresa mucho más interesante, mucho más grande. Puedo decir que la Universidad de Chile no tiene por qué estar de acuerdo. Y lo voy a hacer leyendo el computador porque llevo 12 años de clase online en la Universidad de Distancia de Chile como poder ser capaz de memorizar cualquier cosa que tenga más de 2 líneas o me tome más con TikTok. Voy a hablar de la universidad no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa y no sé si estoy a favor o en contra de ello. Tampoco me interesa. Mi mayor regalo sería que interpretaran mi documento que no tengo incapaz de superar evaluaciones de lógica geométrica, tal como se está interpretando la propuesta de nueva constitución de su servidor, como mejor les convenga de acuerdo a su deseo o a su horóscopo. Para ello me voy a referir a los redundantes valores que según nuestra página defiende la universidad. Estos son el pluralismo, el respeto a la diversidad, el diálogo, la tolerancia y la libertad de conciencia, la libertad de cátedra, de pensamiento y expresión. Primero el pluralismo. Con el permiso de aquellos profesores que hayan estudiado el pluralismo en profundidad y aprovechando el mismo tiempo de su pluralismo, me voy a repetir una definición que encontré con una rápida búsqueda en Google. Pluralismo. Doctrina que, en la definición del mundo del pluralismo, afirma que hay múltiples, tal vez infinitos tipos de realidad. Voy a defender que sí somos pluralistas. Por supuesto que en la universidad hay múltiples, tal vez infinitas realidades. Está la realidad de la gente que pasa los ramos junto a las 3 horas, que son revisión apunte, pendiente del examen, Ritalin y Red Bull. Como se dice servidor, la realidad de todo de darse presente en la pública en ese titulado, de los que llegan a las 9 de la mañana a consumir a pacientes y salen a las 9 de la noche a consumir pacientes, de aquellos que se revientan estudiando todos los días, cada cierto tiempo se boca extrañan como merecen. La realidad es que nos muestran la realidad de ser un pase directo a los estudios con mejores ventanas mirando por fin de todo Santiago, y que están 4 cursos libres, bueno, por semestre, y nos dejan a todos sin la posibilidad de ingresar. Luego esas personas son el partido de personas, pero como somos pluralistas, nos vamos a lograr. En segundo lugar, sobre la tolerancia, que es el más difícil de los valores, como les intentamos probar una vez en esta sociedad. Si los estudiantes de la Universidad de Chile son capaces de escucharme a mí defender a Ricardo Lagos como si fuera mi hijo, ojalá lo fuera, atribuir a Nietzsche diciendo que rechazar el embarazo constitucional porque sí, Francisco Rivera de Colo-Colo, ¿cómo no lo aceptara? Por supuesto que somos tolerantes. Sobre la libertad de conciencia, por supuesto que también la respetamos. Usted tiene que defender a ser conmigo o ser mi enemigo. Por eso mi enemigo lo voy a tratar casi como si fuera una persona normal, porque yo soy de la Universidad de Chile. Esta que está pasando por una práctica crisis por el riesgo azul azul, y la iglesia de algunos abogados de dejar a la otra Universidad de Chile, la segunda, sin suficientes atribuciones para recuperar el club. Dicho sea de paso, para por favor, señor Hegel, hago 15 años de silencio, usted viene a dar un mierda y nunca le importa el fútbol. La sociedad no corruptiva sobre un cáncer y usted no lo tuvo. Reconozco el que le aseguro que no estoy vinculado, y que tenía la razón. Por supuesto que respetar la libertad de conciencia. Sobre libertad de cátedra, ¿cómo es libertad de cátedra? Tenemos tanta libertad de cátedra que no puede servir de la facultad de compañía 7 y será absolutamente nada de derecho. Como dijeron alguna vez, dentro de la misma facultad de derecho hay 3 facultades. Pero no hay que actualizar esa tesis porque yo soy un juego que me cae mal. Son 3 facultades, sí, pero una para los que quieren aprender, otra para los que quieren trabajar con la izquierda en el gobierno, y otra para aquellos que no tienen ningún interés en el derecho, pero les gusta ver que tienen muchos 7 de historial académico. Sobre el diálogo, sobre nuestra capacidad de dialogar, ¿cómo vamos a ver el diálogo en nuestro mejor interés si no una asamblea de generación? O sea, cuando una coordinadora está convocada, convoca una asamblea plurinacional, libre soberana en el patio de la escuela, para decir si vamos a abrir un nuevo curso libre o no, que si tiene un total de 4 estudiantes de base, por supuesto que estamos dialogando, por supuesto que hay que negocios estudiantes. Y los representantes de los diálogos son la federación,
He hecho cosas tales como el presidente del Congreso, haber intercambiado sobre la comisión constitucional, y todo lo que el cabo, y eso otra vez que hicieron, y me ayudaron con, y también las becas de todas esas cosas que he hecho. Cuando una persona de la izquierda le dice amarillo culiado al socialista de turno, el segundo ya, también estoy haciendo una lucha armada de hacer una voz de PDC, la mejor ciudad de la que mucho se da paso, para no defender criminales de esa unidad Sanjara. Por supuesto que se está dialogando, por supuesto que somos relevantes. O sea, la historia de Luis Flaco, ese muchacho que era el revolucionario de turno, que ahora está trabajando en Misebre, o decía la barra que pasó del contracorriente al Frente Amplio, es una historia increíble, de reforma, pero de relevancia, de realismo. Sobre respeto a la diversidad. Por supuesto que somos diversos, somos tan diversos como el caballero que envía el viejo chino de turno, que dice que no es un foro, si no viene allí. ¿Cómo van a pasar a diversos si no estudiante presidente? Oye, pasamos el decreto de la ruta para que la gente se pueda llamar por su nombre. Para eso no para la libertad. Nosotros somos representantes, tenemos estudiantes en Santa Roch, de Créditos, de Villanueva, de Greenwich, de otro que del Instituto Nacional, gracias a Dios que están siempre fumados, o el liceo, son el diverso del colegio que se paga en IF, hasta el liceo de Mario que se llama Sociedad de Madrid. Por supuesto que somos diversos. Con usted, de algo mejorado en el ámbito de peligros, no voy a decir cómo pensar, y si me hicieron me recuerdo que fue necesario la Comisión Constitucional, definitivamente te lo voy a escuchar. Que la Universidad de Chile, y me dijeron que las personas que se dicen cuentas terminan sus intervenciones concisas, madre nuestra, que solo tenemos, porque tenemos que tener elección, procedimientos de los comprobados, y enterrados en el corazón. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en honor al tiempo vamos a votar con la gente que queda todavía. En un momento, vamos a votar y inmediatamente. Entonces, sí. A favor entonces de la proposición que dice que ¿cómo es la proposición? Esta sociedad no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Entonces, a favor, por favor, las manos para contar rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Los que están en contra de la proposición. 1, 2, 3, 4. Oigan, si el rector no se va a acordar de quién son, hombre, voten de verdad. 5, 6. Muy bien. Pero que no tengo que estar de acuerdo. Muy bien, 6 votos contra 22 entonces. Antes de preguntarle a la Cámara no sé qué piensa sobre esta votación, le vamos a dar una oportunidad al señor rector que fue interpelado para responder. No, que cuando habla Trinidad, se me viene a la mente una frase muy linda que dice, a propósito de lo que tú decías, Trini, el que sabe hace y el que no enseña. Y que creo que es muy atingente a la cosa que tú desarrollaste. Y lamento, las cosas no pueden ser eternas, en algún momento las tradiciones más hermosas, más queridas tienen que romperse. Hoy día, por primera vez en la historia, alguien de la Universidad Católica está en desacuerdo conmigo. Y bueno, tenía que ocurrir, no tengo ningún resentimiento, alguna vez tenía que pasar, digamos, ya, así que agradezco mucho de todas maneras eso. Mientras duró fue muy hermoso, pero que Si alcanza al señor Canónigo, por favor. No habla. No, si es real, Perdón. Mira, nosotros somos la verdadera monarquía parlamentaria. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Yo soy yo soy el jefe de Estado y Quintana el jefe de gobierno. Me saca a pasear cada vez que hay que parchar a alguien y yo salgo ahí. Bueno,
me quedo sin palabras, así que prefiero no responder, porque siempre existe la posibilidad de que me responden por primera vez. Debo exhibir aquí mis papeles limpios hasta ahora, mi certificado de antecedente. El señor canónigo, a quien he escuchado sin ser víctima de ningún trastorno, ni ser neurodivergente, y sobre todo sin hacer caso de las odiosidades que ha dicho la señora Trinidad París y que evidentemente que le dan a carrera algún tipo de consecuencia jurídica, el señor canónigo Meneses me comunica que independiente de la votación que ha habido hoy día, hay muchos más pajarones que algunos que se fueron y otros que no han podido estar, así que la proposición de hoy día, la votación, se declara esta sociedad como negativamente no abstenida. Así que ese es el resultado del voto de hoy. Y aplaudan, por favor. No seré yo quien los detenga. Y por último, una nota ligeramente seria es que después de todo, al haber escuchado aquí realmente posiciones divergentes, me queda claro que en esta universidad sí hay espacios realmente pluralistas y que responden a la vocación del discurso de instalación de un ex señor rector que no era el señor canónigo Meneses. Así que muchas gracias.